Moda nueva de nuestras señoras. Una de las consecuencias de la corona fue que en el Internet el sistema Zoom se hizo muy popular, ya que de la mayoría de la población achuncada en su morada no tenía muchas posibilidades de comunicar entre ellas. Muchísimos de programas fueron y serán hechos gracias a esta manera de físicamente poder verse y charlear entre las personas que participan al evento. Bien entendido, en Israel, las universidades, las asociaciones, las sociedades de tecnología y más, no mancaron de adoptar este modo de comunicación para sus labores. ¿Qué manco para la Asociación de los Turcanos de Israel y Tatut Yotze Turquía, que mira siempre de estar a la punta del progreso tecnológico para poder comunicar con sus miembros nombrosos en el país y mismo en el extranjero, de adoptar este sistema Zoom? Es así que verso la fin de la semana pasada, sobre la proposición hecha de su presidente Ovi Gülersen, la Itatut Yotze Turquía demandó a 5 damas bien conocidas, miembros de la asociación, a contar en un programa Zoom sus chiques en Estambul, ciudad donde nacieron y se engrandecieron, que llamaron Sabor de Boca. Cada una de ellas desvelopó una partida diferente de sus vidas en la ciudad maravillosa que fue y es Estambul. Nos dieron sus sentimientos sobre diferentes sujetos de la vida del siglo pasado en esta ciudad donde sus familias vivieron o viven en diferentes suburbios europeos y asiáticos de esta megapol, en la cual hoy en día hay más de 16 millones de ciudadanos. Acompañados con los tangos en ladino cantados por la famosa cantadera Karen Sharjón y el famoso cantador Izet Bana, las señoras aparecieron en el ecrán una detrás de la otra con un perfecto lenguaje judío-español que salimos de oírlo. La primera fue Fanny Ender, que habló del Faubourg Cuscunjuk, que se topa en la partida asiática del Bósforo, y de su familia. La segunda, Mimi Salti, nacida en Galatá, nos contó su vida en el apartamento Camando y de ciertas costumbres y maneras de guisado. La tercera fue Mary Child, que se engrandeció como un hijo porque en su familia no hubo hijos. Su vida en la grande isla de la Mármara llamada Prinkipo en griego y Büyükada en turco nos acordó a muchos oyentes nuestra chiquez de escudia. La cuatrena dama Saraya Narojak particularmente nos habló de los aparellos de bodas y de ashuares y nos cantó una cantica llamada Aprontar el Ayugar con su grupo de música Herencia Sefaradí. En final, Nelly Barocas nos contó consejos de un llamado Abramachi y unas de Elía Carmona, editor conocido del jornal El Juguetón, que apareció entre los años 1909 y 1931 en Estambul. Todas estas señoras nos dieron a conocer sus sensibilidades, sus nostalgias de la vida que tuvieron en Estambul después de la Segunda Guerra Mundial, que malgrado las estrechuras materiales, ellas eran allá orosas y contentas de sus existencias. Hoy, en viniendo en la Medina, supieron con brío sobreguardar sus usos y costumbres y la lengua de sus abuelos, que nos da placer de sentirla y nos hace soñar a muchos de nosotros nuestro pasado en Turquía. Por los que desearán ver este programa,
os recomiendo el sitio de turkisrael.org. Quería acordar a esta ocasión a los escépticos que declararon que en cerca nuestra lengua está para desaparecer. Estos géneros de actividades prueban una vez más que no es verdad lo que pretenden. Cerca 8,000 personas siguieron el programa Fin hoy en día, cosa que no se esperaba del todo. Hay actualmente un interés pujando en la nueva generación de la mancebé sefaradita de descendientes de ladino hablante a empezar a estudiar el idioma por el Internet. Todos los esfuerzos hechos a este sujeto deben recibir aplausos encorajantes. No hay duda que las instituciones académicas tienen sus roles importantes en este campo, porque el tema del enseñamiento depende de las reglas y los modos de empezar que ellas crearán. Además, se debe encorajar a la gente que habla esta lengua a usarla en sus vidas de cada día con su alrededor cada vez que tiene la ocasión de practicarla. Nos renderemos cuenta que los sitios en ladino son un buen remedio para salvaguardar la lengua. El foro ladino comunità es un ejemplo, todo en no siendo perfecto. Lo que importa es de poder interesarse a lo que se dice, mismo si el estilo y la grafía no corresponde siempre al estándar establecido por aquí en Jerusalén.